El cáncer, la mayoría de las veces en sus etapas iniciales no tiene síntomas y es un tumor que va creciendo ahí, a veces se le detectan, a veces no. O sea, hay pacientes que yo les comento, ¿se ha revisado sus mamas alguna vez? ¿Se ha checado su pecho o algo? No, nunca, o sea, no, ni siquiera ellas mismas las conocen. La mayoría de los cánceres es un factor espontáneo, o sea, pacientes que no tienen antecedentes genéticos, familiares ni nada, van a tener alguna mutación de nuevo y van a presentar algún tipo de cáncer. Eso es como el 90%, 10% es heredado familiar. La verdad es que hay muchos pacientes que les preguntan, es que ¿por qué no vino antes? No, pero es que yo no quería saber porque tenía miedo que fuera algo malo, pero pues sí fue algo malo. Y le digo, es que antes pues el ampor estaba más pequeño, ¿verdad? Y se puede haber sido una cirugía pues menos agresiva, ahora que está pues mucho más grande, ¿verdad? Hola, bienvenidos a Pregunta a los Expertos de Hospital Fortaleza, el podcast donde resolvemos lo que nunca te atreviste a preguntar sobre tu salud. Yo soy Jessica Peña y hoy hablaremos de un tema que muchas veces genera miedo, dudas e incertidumbre, el cáncer. Una enfermedad de la que todos hemos escuchado, pero que pocas veces entendemos realmente. En este episodio queremos hablar con claridad, con información confiable y sin mitos, para ayudarte a tomar decisiones más informadas sobre tu salud. Para ello, hoy nos acompaña un especialista que nos ayudará a entender este tema desde una perspectiva médica, pero también humana. Y doy la bienvenida al doctor Carlos Núñez, especialista en cirugía oncológica. Hola, doctor, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Muy bien, muy contenta de abordar ahora este tema. La verdad es que creo que es una palabra muy fuerte y que todos le tenemos miedo, pero quiero que platiquemos sobre otra perspectiva también del cáncer, de esta parte de la sobrevivencia también, porque creo que también pues muchos casos hay con números muy... Bueno, no sé si decir números, ¿cómo lo podríamos decir? Sí, pues son estadísticas, porcentajes, cuando se habla de supervivencia, casi siempre hablamos de a los 5 años o 10 años o más de pacientes que recibieron tratamiento por algún tipo de cáncer, ¿verdad? Uh-huh. Obviamente, pues sí, como tú dices, la palabra cáncer es cuando un paciente lo escucha, los familiares llegan asustados a la consulta, pues prácticamente se les derrumba su mundo, vienen con muchas preguntas, muchas inquietudes, a veces les olvida, llegan muy nerviosos, el paciente a veces no sabe ni siquiera, o sea, como que no da mente para poder dimensionar el problema que traen, ¿verdad? Y la verdad es que ahora, pues sí, en cuanto a lo que tú hablas de supervivencia, hoy en día hay muchos tratamientos para el cáncer. Yo soy cirujano oncólogo, uno de los tratamientos es la cirugía, pero no nada más es la cirugía, ¿verdad? Hay radioterapia, quimioterapia, terapia dirigida, hormonoterapia, que nos van a dar a final de cuenta un pronóstico mejor para cualquier paciente, ¿verdad? Uh-huh. Por eso yo creo que es importante hablar pues un poco también de la detección temprana, qué síntomas presentan o cuando ni siquiera hay síntomas, qué estudios de tamizaje, qué podemos hacer para prevenir o para detectar a tiempo cualquier tumor, ¿verdad? Justo menciona algo muy importante, doctor, que es ¿el cáncer siempre avisa? O cuando no hay síntomas, por ejemplo, porque también hay gente que dice, no, pues no tengo nada, no pasa nada, y si realmente lo es. Sí, esa es muy buena pregunta porque la mayoría de los pacientes llegan y dicen, doctor, es que yo no sentía nada, yo no tenía nada, yo estaba normal, me salió una bolita y pensé que con el tiempo se me iba a quitar, pasaron las semanas, a veces pasan meses y yo sí quiero dejar bien claro, no hay que ser indecisos, ¿verdad? En el tratamiento, si tenemos una bolita que nos sale en cualquier parte del cuerpo, independientemente, y pasa más de un mes y no se quita, sigue creciendo, siempre lo mejor es revisarla, ¿verdad? Independientemente de todo el tipo de cáncer, hay pues muchos tipos de cáncer, obviamente pues si quieres ahorita hablamos de los más frecuentes, uh-huh. Pero sí la mayoría de inicio son asintomáticos, entonces no hay ningún síntoma, hay que estar pendientes, por ejemplo, síntomas vagos, malestar abdominal, pérdida de peso que no se explica, o sea, el paciente no está a dieta, el paciente no hace ejercicio, uh-huh. Tiene su vida normal y de repente, caray, ya bajé 5 kilos en 2 meses, 10 kilos, pérdida de peso, fatiga, también estar pendiente de los sangrados, ya sea pues mujer transvaginal, hombre-mujer transrectal o hombre pues a través de la orina, ¿verdad? Siempre hay que estar pendientes de cualquier síntoma, siempre hay que investigarlo porque no siempre hay síntomas y a veces podemos decir,
tuve una evacuación y hubo algo de sangrado. Y no, pues yo creo que no es nada, han de ser hemorroides, ¿no? Porque muchas veces inclusive hay esa problemática de que a veces pensamos, la mayoría de los sangrados transrectales pensamos que son hemorroides. Y muchas veces, a veces es un tumor que está ahí escondido, y muchas veces inclusive a los propios médicos nos da pena con el paciente de explorar, hacer una exploración anal adecuada, un tacto rectal, y en ocasiones nada más pensamos, no, pues debe ser hemorroides y les dan tratamiento. Hay pacientes que llegan ya 6 meses, un año con tratamiento para hemorroides y siguen con el sangrado, y al momento del tacto pues ya traen un tumor ahí grande, ¿verdad? Entonces sí es importante pues también comentar que no siempre da síntomas. Que no siempre. Y ahorita mencionas algo que muchas veces está, a ver, doctor, ahorita que dijiste que hasta los mismos médicos al momento de revisar es incómodo. Ahora al momento de que el paciente vaya y se abra en esa parte pues íntima, ¿no? Se podría decir, aún es un poquito más de tabú y todavía en México, sobre todo, o sea, todo el tema de no sé, del machismo, de cómo voy a dejar, cómo no pasa nada, yo creo que son hemorroides, y nos vamos cegando por el miedo a una revisión. Sí, y que cada vez es menos eso, pero sí es muy notable. Antes era más frecuente, por ejemplo, la paciente femenina que llegaba pues con sangrado transvaginal y llegaba con el esposo y tú le decías, le tengo que revisar, y ella no, pues no, o sea, no se dejaban revisar por, no sé, ¿verdad? Algún miedo ahí, algo. Y pues también me refiero al miedo del paciente, porque pues obviamente es muy incómodo para el paciente, pero yo creo que vale totalmente la pena. Siempre es mejor tratar de descartar que hay algún problema ahí, a quedarnos con, no, pues han de ser hemorroides, ¿verdad? Siempre revisar como debe ser, ¿verdad? ¿Cuáles a lo mejor podrían ser los diagnósticos más comunes, doctor, en un cáncer? De un cáncer, perdón. Los diagnósticos más comunes de cáncer, por ejemplo, en mujer, pues es el de mama, el hombre próstata, y luego nos vamos, por ejemplo, en mujer, pues el de cervix, y luego ya el colorectal, y luego también es muy importante el de tiroides. En hombres es más pues el de próstata, pulmón, cáncer de colon y recto, dependiendo, ¿verdad? También ahí, también tiroides, tiroides es menos en hombres, pero sí es frecuente aquí, sobre todo en esta región, más en mujeres, es frecuente el cáncer de tiroides. Ahorita lo que más se ha estudiado, pues obviamente como aquí en nuestro país la mortalidad es mayor por cáncer en mujeres por el cáncer de mama, entonces aquí es donde entra mucho el tamizaje, la detección oportuna. Se les comenta a las mujeres explorarse pues desde que tienen 18 o 20 años, exploración mensual, conocerse bien sus mamas, y a partir de los 25 años hacer una exploración dirigida con un médico anual, ¿verdad? Y a partir de los 40, pues hacer su tamizaje de mastografía. ¿Cuál ha sido la edad más temprana que usted ha atendido, doctor, de un cáncer? En mujer y en hombre, ¿verdad? ¿O qué es más frecuente, el cáncer en una mujer o que se dé en un hombre, o varía, depende Pues es que, por ejemplo, sí, ahorita cada vez estamos viendo un poco más, obviamente hay cáncer inclusive en niños, ¿verdad? Eso yo no lo veo. Hay cirugía oncológica pediátrica para ciertos tipos de tumor que se presentan en los niños. Realmente no hay una edad. Hay cáncer de tiroides, pues lo más frecuente que a mí me ha tocado, pues por ejemplo, es cáncer de tiroides en pacientes de 15 a 16 años. Pero realmente no hay una edad así específica para todo el cáncer en general. Sin embargo, por ejemplo, para cáncer de mama, cáncer de colon, que son ahorita, yo creo, tipos de cáncer que se están presentando en población pues cada vez un poco más joven, un poco más también asociado a los factores genéticos, de que tuvieron historia familiar, familiares de primer grado con antecedente de cáncer, se está presentando un poco más jóvenes. Para tamizaje en cáncer de colon, pues realmente aquí en nuestro país no hay. Se recomienda hacer, si tienes antecedentes, por ejemplo, un paciente que tenga antecedentes de cáncer de colon en su familia, pues una colonoscopía o sangre oculta en heces a partir de los 45 años. A la población en general, pues yo le recomendaría hacerse una colonoscopía o sangre oculta en heces a partir de los 50 años. Y estarse revisando, pues no la colonoscopía no es cada año, pero sí la sangre oculta en heces al menos anual, ¿verdad? Esto es para tratar de detectar lo que tú decías de sobrevida al principio. Es muy importante comentar que cambia totalmente dependiendo de la etapa clínica del paciente. El cáncer, pues como sabemos, es un crecimiento normal de las células, ¿verdad? Es un crecimiento descontrolado, empieza primero local, o sea, primero se hacen las bolitas, se tocan, se detectan. Después de que tienen cierto crecimiento, empiezan a infiltrar estructuras cercanas, ya sea nervios, vasos, linfáticos o alguna otra estructura dependiendo de dónde esté localizado el cáncer. Ya cuando empiezan a invadir estructuras es cuando se van hacia otro lado, casi siempre a los ganglios o a otros sitios
a distancia, ¿verdad? Como cerebro, pulmón, hígado, pues dependiendo del tumor primario, ¿verdad? Eso es cuando se hace lo que dicen que es metástasis. Sí, hay metástasis. Que es que se invade ya, pero es cuando una etapa es ya de muy pues, avanzada. En casi toda etapa 4, así es, significa que el tumor ya se fue por esas vías, ya sea por sangre, por linfa, se fueron a otros lados. Entonces ahí ya, por ejemplo, un paciente que tiene un tumor en el colon o el recto y se fue a hígado, pues ya es metástasis a distancia y ya es etapa clínica 4. Y ahí varía mucho el pronóstico, inclusive también, por ejemplo, en cáncer de mama, que se va a los ganglios de la axila, que dicen los pacientes que yo me pegué, que siempre lo relacionan, que se pegan, pero es que como se pegaron se dan cuenta de que tienen ahí la bolita. Y a veces dicen, no, es que yo pensé que se me hizo una bolita porque me pegué, pero no. En realidad la descubren porque se pegaron, se tocaron y tocan la bolita y luego ya de repente se tocan la axila y ya traen ganglios también a nivel axilar. Sí cambia mucho el pronóstico si es etapa temprana. O sea, la sobrevida de 5 años es mayor del 90% de pacientes que, por ejemplo, se detectó el tumor en una mastografía y tuvo un tratamiento adecuado a tiempo, ¿verdad? Es muy diferente. Ya cuando hay metástasis sí cambia todo. Obviamente son tratamientos más radicales, se busca ya a veces no tanto la curación, sino la paliación, mantener al paciente pues con la mayor sobrevida en la mejor calidad posible, pero sí cambia bastante. ¿Y cómo se sobrelleva este tipo de cáncer, doctor? Porque muchas veces, pues, como dicen, toda la familia que es la red de apoyo, pues también va incluida en este tipo de procedimientos, ¿no? De este tipo de enfermedades que las personas viven, y más cuando se trata de un cáncer tan agresivo que pues no se pudo prevenir a tiempo, que muchas veces, como dijimos, las señales no fueron a lo mejor claras, ¿no? Uh-huh. Sí, aquí la familia es muy, muy importante, súper importante en cuanto, tanto como apoyo para el paciente como para su rehabilitación o su vigilancia. En ocasiones hay pacientes que pues, no tienen tanto familiar y van sus amigos, sus conocidos, y sí es bastante necesario que tengan una red de apoyo, ya que inclusive entre los mismos familiares que cuidan un paciente oncológico, obviamente estamos hablando de etapas pues ya avanzadas, que el paciente está postrado en la cama, que ya no se levanta, que no puede caminar. Ahí sí hay algo que se llama síndrome del cuidador, ¿verdad? Que ahí pues prácticamente hay es como dicen, quien cuida al cuidador, ¿verdad? Entonces sí es importante tener una red de apoyo, estarse intercambiando. Casi siempre hay un familiar que es el que se encarga del paciente, y eso lo vemos muy seguido pues tanto en hospital como ahí en la consulta. Casi siempre un familiar el que conoce todo el paciente, trae todos los antecedentes, tiene todas las preguntas y es el que prácticamente lo cuida, ¿verdad? Entonces es importante pues tener una red de apoyo porque es muy difícil, o sea, es muy difícil para una sola persona cuidar a un paciente con este tipo de procedimientos ya en etapas sobre todo terminales, ¿verdad? Ustedes, doctores, ¿cómo sobrellevan este tipo de noticias? ¿Cómo tienen esta parte, ¿no? Ya del lado humano de tener que dar estas difíciles noticias, de decir, pues, tenemos que hacer una cirugía que puede tanto todo salir bien, tanto como no. ¿Cómo equilibran esta parte, doctor? Híjole, pues es que sí es muy difícil, sobre todo al momento del diagnóstico. Ya al momento de ofrecer un tratamiento quirúrgico, la mayoría del tiempo, pues es nuestro trabajo, es nuestro deber. O sea, uno se pone en su papel de, pues que sabes que vas a ayudar al paciente, vas a tratarlo quirúrgicamente esperando un resultado positivo, y eso pues nos da un poquito hasta de reconfort, ¿no? Pero sí, al momento era el diagnóstico, creo que es el momento más difícil, porque a veces ni siquiera sabes cómo decírselo, ¿verdad? En ocasiones hay pacientes que traen una bolita, se hacen una biopsia y piensas, inclusive a veces uno dice, no, pues el tumor tiene ciertas características, probablemente pues no sea malo, piensas, y de repente sale el tumor, sale el resultado y sí es malo. Es muy difícil decírselo al familiar, ¿verdad? Pero siempre tratemos de hacerlo pues con todo el tacto humano y pues al mismo tiempo siendo profesionales, porque pues sí es muy difícil, ¿verdad? O sea, de tocar el diagnóstico y pues obviamente ahí se pone mal el paciente, se pone mal los familiares, que siempre mal los familiares, el paciente se queda que siempre muy pensativo, pero sí, pues no es nada bueno, ¿verdad? Dar este tipo de noticias. En nuestro caso a veces los pacientes ya llegan con un diagnóstico, el paciente pues ya estuvo en su casa, ya meditaron su diagnóstico, ya los familiares ya tienen idea de qué es lo que traen, entonces que siempre que van con nosotros buscan ya prácticamente una solución. Entonces ahí yo creo que eso es algo bueno porque pues ya van con un poquito más de humor y viendo qué posibilidades de diagnóstico hay, ¿verdad? Anteriormente, pues un paciente le decía, tienes cáncer y ya
O sea, para todos ya es así como que, pues me voy a morir, ¿verdad? Va a ser muerte. Sí. Y no, hoy en día, inclusive aunque sea metastásico, hay diferentes tratamientos que nos ayudan a tener pues alguna sobrevida, obviamente dependiendo del tumor, pero ya no es tan, o sea, ya no es así tan, por decir, la probabilidad tan alta de que te vas a morir en 1 año o 6 meses. Digo, obviamente depende del tipo de tumor, depende si hay metástasis o no, pero afortunadamente hoy en día pues hay muchos tratamientos. La cirugía, que es lo que pues, nosotros prácticamente amamos hacer, o sea, la cirugía oncológica, de cirugías desde simples como un cáncer de piel hasta cirugías complejas como un páncreas o un estómago, un hígado, pues son procedimientos que nos gustan mucho hacer y realmente pues se siente bien poder ayudar al paciente, ¿verdad? Se siente, yo creo que se contrasta esa tristeza o eso mal que siente uno cuando le da las noticias al paciente con haberlo operado y que salga bien y decirles que están curados. Entonces, pues ahí contrasta un poquito eso. ¿Cuál sería la cirugía más compleja, doctor, en su carrera que lo reconfortó y a lo mejor la que dijo, ¿por qué no pude haber hecho más? Porque hay veces que no está ya en ustedes como médicos, ¿no? En esta parte de esta decisión de la operación y si todo va a salir bien o no. Porque hay algunas que me imagino que son un éxito y otras que a lo mejor se quedan con esta parte de tal vez pude, pero ya no había qué más hacer, Sí, me claro. explico. Que también es esta frustración que las personas también que nos están escuchando vean este otro lado, que ustedes tienen que tomar decisiones difíciles, que ustedes están en ese momento difícil, que obviamente quieren salvar a esa persona, pero hay veces que ya no se puede hacer más. Sí, obviamente lo que buscamos nosotros, por ejemplo, con la cirugía es quitar todo el tumor. Nosotros le llamamos a eso un R0. R0 es no dejar tumor ni macroscópica ni microscópicamente visible, ¿verdad? Obviamente dependiendo del subtipo histológico de dónde se generó el tumor. Ahorita que comentaste el caso más exitoso, me vino a la mente un paciente que hicimos se llama procedimiento de Whipple, que es quitar la cabeza del páncreas, intestino delgado, una parte de estómago, y luego le quitamos el riñón derecho, y le hicimos también cirugía hepática, una bisegmentectomía hepática, de un tumor pues que estaba enorme, de colon, era de colon derecho, infiltraba el hígado, el páncreas y el riñón. Tres órganos. Fue una cirugía que duramos pues bastante horas, pero la verdad es que al paciente le fue súper bien. El cáncer de colon derecho es un poquito diferente al izquierdo y en este caso, afortunadamente, el paciente no tenía metástasis. En ocasiones hay tumores que tienen un crecimiento lento y casi no dan síntomas, como es del colon derecho. Se empieza a distender y todo, pero es más raro que se tape, ¿no? Como el colon del lado izquierdo. Entonces el paciente prácticamente nomás supo que tenía el tumor porque se tocó una bola pues que estaba así enorme, se tocaba el tumor y afortunadamente nos fue bien, el paciente le fue súper bien. Y pues ahí sí, ese paciente es de allá de Monterrey y le fue súper bien. Y esa cirugía pues sí duramos, como 15, 16 horas, no recuerdo bien, pero sí fue una cirugía muy larga porque pues Y exitosa. Sí, porque le fue bien al paciente y tuvo buena sobrevida, ¿no? Y en las cirugías que pues no son tan exitosas son pues prácticamente cirugías que entramos, tú llegas con un plan quirúrgico, por ejemplo, se me vino a la mente una pacientita que tuvimos hace como 2 meses de un cáncer de páncreas, que por imagen se veía todo bien, parecía resecable, pero pues ya al momento de entrar y revisar ves que infiltra ciertas estructuras vasculares, que ya no puedes hacer una resección amplia. En ocasiones se pueden hacer resecciones vasculares, pero este no era el caso. Tenía un conglomerado ganglionar, evolucionó bastante y el problema es que la paciente pues era de lejos y no, el estudio de imagen que traía pues ya era un poco pasado de tiempo, entonces le ofrecimos la cirugía, pero afortunadamente pues no pudimos quitar el tumor, ¿verdad? Y ahí sí es lo que tú dices, o sea, nosotros entramos, tienes que tomar una decisión rápido, o sea, o lo quitas o no lo quitas, porque si lo quitas y llega a haber un sangrado que no puedes controlar o infiltra estructuras vasculares que pues el paciente no puede sobrevivir sin ellas, pues ahí pues prácticamente te detienen, ¿no? Y hay que cerrarla y mandarla a que le den tratamiento paliativo. Y eso ya, ese tratamiento ya es una quimioterapia, que es lo que sigue cuando la cirugía no es que no hay opción, ¿no? Con la cirugía. Sí, casi siempre, bueno, el cáncer, te digo, se comporta de esa manera. Primero invade local, luego locorregional y luego ya a distancia. Cuando un paciente tiene, por ejemplo, una enfermedad locorregionalmente avanzada, o sea, suponiendo esta paciente, ya después se manda tratamiento y todo, si el tumor reduce, se puede valorar
pues sí se puede hacer la cirugía, no, pero la verdad es que sí es un poco difícil. En pacientes que tienen ya metástasis, o por ejemplo, si esta paciente hubiéramos detectado desde el principio que tenía metástasis en el pulmón o en el hígado, no iba para cirugía. Y en este caso, a estos pacientes lo que se les da es tratamiento sistémico. El tratamiento sistémico, pues es básicamente quimioterapia, inmunoterapia, terapia blanco, pues es que depende del tipo de tumor y dónde esté, ¿verdad? Pero sí, casi siempre lo que yo le comento a los pacientes, porque muchas veces llegan los pacientes buscando una cirugía, pero por ejemplo, pues es un tumor en el páncreas, vamos a decir, como en este caso, y tiene un tumorcitos en el pulmón, pues le digo es que sí, a lo mejor el tumor del páncreas sí es operable, no invade estructuras, se puede hacer una cirugía bonita que no tenga mucho sangrado, no tenga mucha complicación, pero a fin de cuentas ya hay tumor en otro lado. Entonces, ¿qué conviene más? Pues obviamente, si ya el tumor está sistémico, o sea, ya se salió del sitio, conviene que le den tratamiento sistémico. O sea, si yo le hago una cirugía y le quito el del páncreas, pues el del pulmón va a estar ahí. Inclusive durante la cirugía, después de la cirugía en su recuperación, probablemente esos tumores crezcan o salgan más en otros lados. Entonces, ahí los pacientes lo que se les da pues es quimioterapia, ¿verdad? Buscando una respuesta al tratamiento sistémico. Yo no doy quimioterapias, pero pues ahí tenemos colegas oncólogos médicos que se encargan de ese tipo de manejo y ellos ya deciden qué tipo de esquema, dependiendo pues del tumor, del subtipo histológico, de las características del paciente, y es el tratamiento que se da, ¿verdad? También otro tipo de tratamiento pues es la radioterapia, que eso también se puede usar como manera concomitante, significa que al mismo tiempo con la quimioterapia o aparte, y se da la radioterapia directamente a cualquier tumor, tratando también de disminuirlo, inclusive eliminarlo, ¿verdad? La radioterapia pues es muy utilizada, por ejemplo, también en cáncer de recto, en pacientes que no quieren quedar con su colostomía, que es la bolsita, el intestino a través de la pared, los mandamos a esa radioterapia y tienen buena respuesta también. Son básicamente esos pilares: oncología médica, radiooncología y cirugía oncológica, ¿verdad? Sí, me imagino que todos quieren esta parte de la cirugía porque sienten que van a quitar completamente todo, ¿no? Que Sí. es la idea que a lo mejor podemos tener con una cirugía. Pero pues como menciona, doctora, hay varía, ¿no? Según el diagnóstico. Y me llamó mucho la atención ahorita que comentó eso de la persona que traía unos diagnósticos que ya tenía tiempo que se los había hecho. ¿Cuánto tiempo tienen que ser unos estudios, unos diagnósticos para que ustedes puedan ver pues un poquito más real, o varía, cambia? Sí, varía un poquito el tipo de tumor. En tumores agresivos, pues lo mejor es tener una tomografía, un estudio visual menor de un mes, o sea, para poder planear bien un tratamiento quirúrgico específico. Porque hay pacientes, no hablo del medio privado, por ejemplo, el medio institucional, desafortunadamente, pues sí son más largas las esperas y todo esto, y los pacientitos llegan ya con estudios pues de 6 meses y así, y luego, o sea, de por sí ya pasa mucho tiempo, y luego la tomografía es viejita. La revisamos y tienes duda de que sí o no, y pues ya la verdad es que al solicitarle una nueva, pues obviamente la mayoría de los tumores progresan y pues ya no son tratables, ¿verdad? Ya no son. Y referente a, no sé si aquí también en esta parte entra también los mitos del cáncer, porque creo que en todas las especialidades que hemos estado abordando en estos podcasts hemos hablado un poquito de los mitos en ciertas áreas, y me imagino que el área de oncología no es la excepción, ¿verdad? De que muchas veces la gente se crea estas ideas del cáncer y que va comunicando de una manera que es que te va a dar cáncer. Es que, no sé, realmente el estrés provoca cáncer, realmente el azúcar provoca cáncer, o sea, ¿qué tanto de esto puede variar? ¿Qué tanto de esto puede ser cierto, doctor? Sí, el día de hoy, desafortunadamente, hay mucha desinformación acerca de, pues, infinidad de tipos de cáncer, ¿verdad? De eso que tú comentas, pues, el estrés, así como factor de riesgo específico, no es como un factor de riesgo específico, sino que algo que te lleva hacia otra cosa que a lo mejor te puede causar. O, por ejemplo, que tú dices el niveles elevados de azúcar. Por ejemplo, antes se creía que un paciente con niveles que empezaba a ser diabético, que probablemente podía tener cáncer de páncreas, por ejemplo. Y realmente no, pues más bien es porque se empezó a presentar el cáncer de páncreas y vieron que los pacientes empezaban a ser diabéticos.
había una ahí disyuntiva de si era o no. En cuanto a lo que dices del estrés, no es tanto el estrés en sí, sino lo que genera después. Pero obviamente una persona estresada está bajo mucho... Presión. Sí, pues está bajo mucha respuesta inflamatoria constante, pues busca que el cigarro, la persona estresada va a buscar el cigarro, va a tener una mala alimentación, van a tener obesidad, no van a hacer ejercicio. El alcohol también. Van a tomar alcohol. O sea, van a llevar a tener otros tipos de conducta que nos pueden degenerar en algún tipo de tumor. Y esos son factores de riesgo pues bien estudiados, ¿verdad? Sobre todo el tabaco y el alcohol. La obesidad pues depende del tipo de tumor y todo eso, pero sí el sedentarismo también ya está estudiado. Así de lo que me comentabas de mitos, recuerdo mucho que decían, pues inclusive una tía me dijo que al tomar la biopsia desparramos el cáncer, que por eso es mejor no tomarse una biopsia. Eso pues no es cierto, ¿verdad? O sea, nosotros si tú llegas con un tumor y no sabemos qué es, la única manera de saber qué es y cómo tratarlo es con una biopsia. No todos, sí, objeción, no todos, pero sí la mayoría necesitan una biopsia para poder hacer un tratamiento. No todos. Y luego, ¿qué otro mito hay? Que si la mastografía da cáncer, pues no, ¿verdad? O sea, realmente la radiación sí da cáncer de mama, pero la mastografía usa tan dosis bajas que pues en realidad no, y aparte, al contrario, te ayuda a detectar tumores que ni siquiera alcanzamos a tocar, cuando son milimétricos o de 1 centímetro, que no se alcanzan a tocar, es al contrario, es para la detección, porque si han llegado pacientes que me dicen, no, doctor, pues es que no me hagas la mastografía porque me va a dar cáncer. Y tú le dices, pues no, ¿verdad? O sea, no da cáncer. Es que usar desodorante en mujeres si da cáncer de mama, eso ya se encontró que no es así. Pues no sé, algún otro mito que tú hayas escuchado, pero sí hay muchas preguntas que llevan los pacientes así diciendo, es que si haces esto te va a dar cáncer. Sí. Y como decía, ahorita que tenemos el teléfono en la mano, que tenemos tantas aplicaciones ahí para informarnos, realmente no sabemos qué tan informados estamos y es lo que hemos platicado en anteriores episodios, esta parte de realmente preguntar a un especialista cualquier duda, por más tonta que creamos, entre comillas, la verdad es que es preferible para que tú estés más tranquila, porque luego lo vamos pasando de a persona, ¿no? Oye, no, es que no te la hagas porque te va a dar cáncer. Y así se va. Así van pasando por los reels de Instagram o lo que sale en TikTok y tantas cosas que te dan cáncer y así, o sea, y dices, o sea, y prácticamente pues hay mucha desinformación, ¿verdad? O sea, sí. En cuanto al cáncer, en cuanto a todo, o sea, hay gente que inclusive dice que el cáncer no existe, que te lo ponen en el hospital. Y la vacuna. Que las mismas vacunas te dan cáncer. Hablando de vacunas, pues comentar ahorita que me acordé en cuanto, por ejemplo, cáncer de cervix, que es uno de los más importantes también de nuestro país, sobre todo al sur del país. Es muy prevenible con las nuevas vacunas que hay, ¿verdad? Y eso ya está, creo que inclusive en los esquemas de vacunación nacional, o sea, en niñas y adolescentes que se les aplica la vacuna, pues ya, porque el cáncer de cervix es prácticamente una infección crónica por el VPH. Bueno, más del 90% de los casos. Es por eso, y si quitas la infección, o si prevés que un paciente ya no tenga la infección con una vacuna, pues obviamente ya no le va a dar la infección, no va a hacer que tenga la inflamación crónica en el cervix, y no va a dar lugar al cáncer, ¿verdad? Y llegan pacientes y me comentan, oye, pero es que si le ponen esta vacuna a mi niña le va a dar cáncer. Y yo, no, pues es al revés, es para evitar que le dé cáncer, y no solo de cervix, o sea, el VPH da cáncer pues de piel, ciertos tipos de orofaringe, de pene, de ano, y pues el más importante es el cervix, ¿verdad? Dependiendo del subtipo histológico, pero sí le recomiendo yo pues que se pongan la vacuna, y no solo niñas y adolescentes, ¿verdad? Si tú tienes la duda o quieres tener como un factor protector, ponerte la vacuna contra el VPH, pues te ayudaría a prevenir cualquier tipo de este problema, ¿verdad? ¿Y de dónde puede surgir todo esto, doctor? ¿El cáncer puede ser genético, viene desarrollándose por todo este tema que hemos ido evolucionando en alimentación, en estilo de vida, sedentarismo, realmente genética? Aquí, bueno... Porque creo que es la incógnita que todos no tenemos al momento de decir, híjole, pues ya últimamente que decimos todo nos va a dar cáncer, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? La alimentación, ¿no? Que compra orgánico, ¿no? Pero no sé realmente eso si es orgánico. Hay un libro muy famoso de medicina que dice,
la única manera de no tener riesgo para tener cáncer es no nacer, o sea, no. Ajá, o sea, No literal. hay Porque otra hay gente manera. como se obsesiona y hay gente como que, ay no, a mí no me va a dar, a mí no me va a dar y yo no me voy a hacer eso Y siguen yo. fumando y tomando. Ajá. Y la verdad es que, pues, ya hay factores de riesgo bien conocidos, te digo, depende de qué tipo de cáncer. Hablar así en general, pues, que tanto es por lo genético, que tanto es lo espontáneo. La mayoría de los cánceres es un factor espontáneo. O sea, pacientes que no tienen antecedentes genéticos, familiares ni nada, van a tener alguna mutación de nuevo y van a presentar algún tipo de cáncer. Eso es como el 90%, 10% es heredado familiar. No en todos, pero en la mayoría de los cánceres. Por eso muchos pacientes dicen, no, pero doctor, yo traigo una bolita en la mama o una bolita en el brazo, ¿verdad? Pero en mi familia no, nadie tiene cáncer. Y ya llegan con la biopsia de que pues es tal tipo de cáncer. Y ya pues ahí se les comenta es que, por ejemplo, prácticamente tu enfermedad pues es por un tipo de mutación que se presentó pues por ciertas cosas o tiene ciertos factores, o inclusive hay pacientes que no tienen factores así conocidos y tienen algún tumor, ¿verdad? También, o sea, toca que son mutaciones genéticas que pues ocurrieron en ese paciente y no necesariamente tiene que tener antecedentes familiares. Por eso nosotros comentamos mucho a los pacientes en cuanto al tamizaje. Aquí, pues en cuanto al de mama, también el de cervix que comentábamos ya, pues es hacerse los Papa Nicolau a partir de los 25 años, o VPH también, y luego después salen negativos pues cada 3 años, a partir de los 25, 30 años. En hombres pues el de próstata, que es el más frecuente, hacerse el antígeno prostático específico, el tacto rectal a partir de los 50 años, y hay antecedentes pues a partir de los 50. O sea, estar buscando la manera de, si yo ya sé que estos tipos de cáncer son los más frecuentes, pues hacer algo para detectarlos a tiempo, ¿verdad? Y en cuanto a los cambios que podemos hacer, yo aquí, pues a cualquiera de la audiencia que esté escuchando que tome mucho alcohol o fume mucho cigarro, pues tratar de irlo disminuyendo, ¿verdad? Tratar de irlo quitando, porque sí, son factores de riesgo, pues, yo creo para la mayoría de los tipos de cáncer. Obviamente hay algunos que serían su excepción, pero sí para la mayoría. Entonces, modificar un poco el estilo de vida, hacer ejercicio. 150 minutos a la semana para tener un total de 300. Ni siquiera es ejercicio intenso, ¿verdad? El simple hecho de caminar, hacer caminatas y todo eso cambia un poquito tanto para la prevención como para, si ya soy un paciente que tengo cáncer y pues sigo con mis mismos factores de riesgo, o sea, ¿qué me espera, verdad? O sea, la verdad la mayoría de los pacientes cambian en cuanto les dan un diagnóstico. De hecho, hace poquito vi una pacientita que le detectaron cáncer y fumaba y me dijo, desde que me dijeron, ya no fumo nada. Entonces, ¿por qué tendríamos que llegar a eso, doctor? ¿Por qué pues es tendríamos que todos, y a lo mejor suena trillado, el no fumes, no tomes, que camina, come bien? Y ahorita que estamos platicando de eso, digo, es que realmente es tan sencillo cuidarnos, realmente toda esta plática se engloba en poder tener una calidad de vida buena en un futuro, ¿no? Los jóvenes que nos están escuchando, porque a veces somos un poquito más testarudos todos al momento de, no sé, entre los 20 y los 30, decimos, no, la vida es una y no pasa nada, a mí no me va a dar, y luego entramos a los 30, 40 y ya estamos como que, a ver, no, ya, me voy a tomar el probiótico, me voy a tomar el agua, o sea, y vamos un poquito ahí evolucionando, pero todavía venimos arraigando la cultura esta de que hasta el momento en que ya estamos hasta el tope, nos cuidamos. Sí, pues yo creo que es importante la información. Por ejemplo, este tipo de espacios se me hace muy bien porque hace informar a la gente en general qué medidas pueden hacer, tratar de pues decirle a la audiencia de si ya estás en edad de hacerte un chequeo, acude con tu médico familiar, con tu médico de cabecera y que te manden a hacer tus estudios que te tocan por edad, ¿verdad? Obviamente para poder llegar un poquito a los jóvenes y todo eso, pues sí es un poco difícil, pero yo creo que el problema aquí es la información. Yo recuerdo que de joven adolescente no nos llegaba información acerca de, pues de esto, o sea, y sí, como tú dices, hasta que ya tenemos el problema empezamos a pensar, ¿qué pude haber hecho anteriormente para prevenir esto? Así cambia un poquito, por ejemplo, en pacientes que tienen antecedentes y aún así no en todos. Inclusive hay pacientes que ya les dices, tiene cáncer de pulmón, tiene que dejar de fumar y no lo dejan, o sea, así como tú dices, no, ya hasta que estamos, hay pacientes que nunca lo dejan y sí es muy difícil, o sea, lo mejor es, pues yo creo que desde el inicio no
pues no caer en nada de esto, ¿verdad? Para tener pues una vida un poco más saludable y más equilibrada. ¿Qué cáncer se está viendo más últimamente en los jóvenes, doctor, por ejemplo? A mí me sorprende que últimamente hay mucho cáncer de colon y recto en pacientes jóvenes. O sea, te digo, antes era, pues llegaba el paciente de 60 años, 50 y tantos años. Hemos visto pacientes ahora de 28, 30, 35 años con cáncer de colon y recto y dices, o sea, están muy jóvenes. ¿Y es por estilo de vida? Es por el estilo de vida, o sea, lo que comen, te digo, no hacer ejercicio, la dieta que llevan, si fuman, te digo, si toman, y bueno, también hay factores genéticos de ciertas enfermedades que también hacen que haya pacientes jóvenes que lo tengan, ¿verdad? Pero sí, cuando son espontáneos, pues sí son prácticamente factores de riesgo del propio paciente y todo eso. Entonces, por eso, y muchas veces, a veces también llega el paciente y dice, doctor, pues es que yo no fumo, o sea, yo no fumo nada, pero por ejemplo, el esposo, la esposa, o los papás, o sea, algún familiar, son fumadores pasivos. Entonces eso también pues es importante comentarlo, ¿verdad? Porque no siempre dicen, no, pues es que yo no fumo, pero pues si te juntas con mucha gente que fuma. Ese es otro mito, doctor, que dicen, no, es que si yo no fumo. O sea, no es cierto que... Nomás me fumo lo que fumo. Ajá, y eso mucha gente también tiene la idea de que no afecta, y realmente afecta hasta más, ¿no? Yo he escuchado, a ver si sí, hace más daño. No, el fumador pasivo, ¿no? Se le dice. Y realmente, pues como decimos, nosotros los jóvenes, creemos que está muy alejado todavía porque obviamente vemos historias de personas ya grandes, ¿no? Pero realmente ha ido evolucionando. Y pensamos, no, a mí no me va a pasar. Ajá, entonces, a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar y pues no pasa nada, yo sigo pues tomando a diestra y siniestra, pues obviamente en algún momento vas a tener algún daño hepático. Y el daño hepático pues se convierte en cirrosis, la cirrosis se puede convertir en un hepatocarcinoma y no sabemos, ¿verdad? O sea, sí es importante pues comentar eso, que no tiene caso estarse exponiendo a ciertas sustancias que sabemos que nos hacen daño, ¿no? ¿Y qué es lo más frustrante, doctor, que le ha tocado hoy en día sobre este tema del cáncer? Que usted dice, ¡ay, pero a lo mejor se pudo evitar! O cómo decirlo, ¿no? Hasta a veces me imagino que es esta frustración. Ustedes pues como la mía, sí, como cirujano oncólogo, pues mi mayor frustración es cuando un paciente no se quiere operar. Okay. Que tú sabes que le puedes ayudar con una cirugía, te digo, no son tantos, la verdad son minoría, pero sí hay pacientes que te dicen, no, yo no me quiero operar, ¿qué más me pueden dar? Y tú estás explicándole, no, es que mire, tenemos que hacerlo así. No, yo no me quiero operar. Y pues sí es frustrante porque tú sabes... O sea, que puedes ayudar. O también los pacientes que no son operables, que también se quieren operar, al contrario, ¿verdad? Que como te comenté anteriormente, pacientes que tú les dices que no es candidato a una cirugía y a fuerza se quieren operar, también es frustrante de las dos maneras porque pues tú ya sabes qué hacer y te dejan así como que el camino de decir, bueno, ¿qué otras opciones tenemos? Afortunadamente sí hay otras opciones, pero no siempre son las mejores, ¿verdad? O sea, está bien definido ya por guías y por estatutos, ya bien lineamientos de tipo de tratamiento para tipo de cáncer, qué es lo que se tiene que hacer. Y pues a veces si te toca la cirugía, pues es la cirugía. Si no te toca la cirugía, pues no es la cirugía, ¿verdad? Y aquí entra mucho el tema emocional, ¿no? Que hablábamos, esta red de apoyo donde la persona debe estar fortalecida, ¿no? Para el momento de decir, oye, no es el final, este diagnóstico, podemos buscar otras opciones, porque creo que el estado de ánimo conlleva un papel muy importante porque es una noticia muy fuerte, ¿no? Todavía tenemos esta sensación de que el cáncer es muerte y que ya no hay remedio, pero como hablábamos al principio, o sea, sí puede haber todavía una oportunidad, o sea, la medicina ha evolucionado, ustedes como médicos se siguen actualizando constantemente y esto conlleva que tenga todavía otra esperanza, ¿no? El paciente. Sí, claro, es que aquí, te digo, sí influye mucho el medio del paciente, porque inclusive han llegado pacientes que dicen, no, es que si te operan, te va a crecer más. O no, es que no te tienen que operar porque van a abrir el tumor. Es lo mismo que con las biopsias, o sea, y se lo meten en la cabeza y los familiares llegan y le dicen eso al paciente y el paciente llega con miedo contigo y dice, no, pues es que yo no quiero que me opere porque se me va a ir el tumor a otro lado. Y tú le dices, no, es que no es así, ¿verdad? Así no funciona, o sea, así no es la historia natural de la enfermedad, pero el paciente sí es muy difícil a veces convencerlos o platicar con ellos, más cuando están mal asesorados por su familia o conocidos, ¿verdad?
Yo sé que en todas las especialidades, entonces hay lo mismo de que la conocida que le va y le dice que esto, y que no, mira, tú tómate esto, mejor con esto te vas a curar, con veneno de no sé qué, y que tú no te operes. Todo lo natural, doctor. Y se van los pacientes y ya, no, a mí me van a dar tal cosa, ¿no? Y luego llegan a los 3 meses y, doctor, no, ahora sí vengo a que me opere porque... Y ya no son resecables, ¿verdad? Ya no hay manera de que les podamos ayudar, y eso también es muy frustrante porque pues los pudiste ayudar cuando era su tiempo, se van y buscan tratamiento, pues sobre todo natural o en otro lado, y regresan ya pues con una enfermedad muy avanzada que en ocasiones ya no son rescatables, ¿verdad? Porque también esa es otra parte, ¿no? Está bien cuando dices, bueno, si quiero otra segunda opción, pero no cegarse al momento de la enfermedad, ¿no? Creo que es muy importante esta parte de tomarse un tiempo para asimilarlo, está bien, pero no dejar pasar tanto tiempo, ¿no? O sea, no decir, ay, déjame, voy con el otro a ver si me dice que no tengo eso. Sí, ¿no? Y yo si prefiero yo recomendarle a alguien, o sea, a un oncólogo médico, un radiólogo, digo, mire, es que no es cosa mía. Si quiere, vaya y pregúntele a un doctor que es especialista en esto, que es especialista en esto, y a ver qué le comenta. Entonces ya van y pues ya hablan con ellos y todo, y luego ya a veces regresan y ya se hace la cirugía después del tratamiento, y para que vean que no, porque también pues no es cosa de uno, ¿verdad? O sea, no es que yo los quiero operar así porque sí, o sea, es porque tienen una indicación bien precisa de cuándo hacer qué tipo de procedimiento en qué tipo de cáncer. ¿Y esto se daría más en personas mayores, doctor, o realmente es general, no? Pues yo creo que sí es general, no tanto mayor. De hecho, el paciente mayor casi siempre le influye mucho lo que le diga a la familia, y también muchas veces ya llegan y así que no quieren nada. Obviamente nosotros no nos basamos ya tanto en la edad para ofrecer un tratamiento quirúrgico radical complejo, sin embargo, sí importa su estado funcional. O sea, cuál es la función del paciente, o sea, qué tanto se levanta, si él puede con su día a diario, él solo, si necesita apoyo, si está postrado en una cama, cuál es su estado funcional para poder realizar algún tipo de procedimiento. Los pacientes que llegan con un estado bueno, que ya tienen algunos añitos, a veces dicen, no, pues ya para qué me opera. Pero tú le dices, no, pues mire, si lo opero, tiene la alta probabilidad de curación, puede que se cure, puede que ya no necesite este tratamiento, puede que le vaya así. Y ya muchas veces sí aceptan y todo, pero sí hay pacientes también, o familiares, que dicen, no, doctor, ¿cómo lo va a operar si ya tiene tantos años? Entonces dices, bueno, también es su decisión, ¿verdad? Yo tampoco así les digo, no, sí, lo tenemos que hacer porque, pues, la verdad, yo no puedo predecir qué complicaciones puede haber, ¿verdad? O sea, si yo te digo, no, todo va a salir bien, y luego algo pasa y el paciente no se quiere operar, puedes decir, ve, doctor, le dijimos que no se operara. Entonces tú le dices... Sí, es lo que decimos, la carga todavía que se lleva, ¿no? En esta toma de decisiones que a veces está entre un minuto y otro, ¿no? En tomar una decisión o no, cuando dice, híjole, no se quiere operar y se complicó, o sea, realmente es algo incierto. Es muy difícil, todos mis compañeros silvanos no me dejarán mentir, es muy difícil cuando un paciente se complica, ¿verdad? Muchas cosas pasan por tu cabeza, uno mismo pues se siente mal, piensa que puede haber hecho, o mejor no hubiera hecho esto, o mejor le hubiera hecho caso, no le hubiera operado, o no sé, ¿verdad? O sea, muchos pensamientos, pero pues bueno, a final de cuentas siempre tratamos de hacer lo mejor posible por el paciente, pero sí, si un paciente a mí me dice, bueno, doctor, mire, ya tiene tal edad, tiene estas enfermedades, porque yo sí les digo, es que necesitamos ver si es operable. Para ver si un paciente es operable no es solo mi decisión, para eso lo mandamos a una evaluación preparatoria. O sea, el internista lo checa, porque por ejemplo, si estamos con un paciente que tiene antecedentes de múltiples infartos, y luego tiene stents, y el paciente está postrado en la cama, toma anticoagulantes, y tiene un tumor, no sé, en el esófago, pues dices, bueno, pues mejor lo mandamos a ciertos tratamientos y lo dejamos en vigilancia, porque pues, sabemos que una cirugía es muy riesgosa. Hay pacientes que son inoperables dependiendo de su estado funcional, y otra cosa diferente es que sean resecables. Resecables es que no se puede quitar como tal. Inoperables es que no se puede operar por las condiciones propias del paciente. Entonces, pues sí, la edad sí tiene cierta implicación, pero no es hemos operado pacientes de más de 90 años de cirugías grandes y les va bien y tienen algún otro periodo libre de enfermedad, ¿verdad? Entonces sí, realmente, pues la edad puede variar. Porque también creo que puede ser un mito ese. Sí, es un mito también. Hay pacientes que tienen 80 y tantos años que los ves y parecen de 60. Y ahorita es muy impresionante, te digo, porque hace poquito me tocó una pacientita que operamos de 70 y tantos años, y yo cuando la vi pensé que tenía como 60, o sea, se veía muy joven y todo le fue súper bien y todo. Y hay pacientes que al contrario tienen como 60 años y se ven
pues un poquito por sus propias enfermedades, por su propio estilo de vida, pues que tiene un estado funcional un poco más abajo y pues dicen, no, pues no, este paciente sí es candidato, este paciente no. Es que sí es, dependiendo del tipo de tumor, sobre todo en cirugía compleja, decidir qué paciente se opera y cuál no, ¿verdad? Doctor, y platíquenos sobre algún paciente que le haya cambiado el ver la vida o la perspectiva de vida a lo mejor. Pues sí, yo creo a todos los pacientes de cierta manera, en cierto grado les cambia pues su perspectiva de la vida. Obviamente al principio del diagnóstico es un sub y baja, ¿verdad? Es una batalla. Es, como se dice, es la batalla contra el cáncer porque a veces se ganan guerras y a veces se pierden otras y a veces se busca por otros lados. En el trayecto en el que el paciente está recibiendo un tratamiento, pues obviamente el paciente está con sus dudas, ¿me va a funcionar, no me va a funcionar? ¿Qué sigue después de la cirugía? Pues si muchos caen en depresión, necesitan ayuda, ¿verdad? Obviamente psiquiátrica, apoyo familiar, inclusive pues la misma familia también necesita apoyo muchas veces. Y sí cambia la vida en cuanto el pronóstico, dependiendo del tipo del tumor y cómo siguen sus demás días. Te digo, hay pacientes que cambian totalmente su forma, pues de sus hábitos y todo, y la forma en cómo ven la vida, pues yo sí creo que muchos pacientes también, independientemente de sus creencias religiosas, ¿verdad? Se sienten un poco pues, más acercados hacia, dependiendo de su religión que tengan, ¿verdad? Se hacen más, pues empiezan a ser un poquito más espirituales, por así decirlo. Los pacientes que no tienen religión, pues empiezan a ser un poco más, también empiezan a ver la vida diferente en cuanto a que se hacen más receptores de cosas que uno no se da cuenta que tenía antes y después de un diagnóstico, ¿verdad? O sea, a veces minimizamos muchas cosas cotidianas, cosas pequeñas que están ahí siempre y cuando nos dan un diagnóstico, muchos pacientes me cuentan cómo empiezan a pensar en esas cosas y lo empiezan a pensar también en qué hubieran hecho anteriormente, pues en todas esas cosas, ¿no? Y el mejor cambio que les das a un paciente, pues es ya cuando cayó, digo, es como un sub y baja, ya cuando van muy abajo. En cambio, un paciente cuando se cura, pues olvídate, ¿verdad? Llegan y hasta mandan mensajes y doctor, ya terminamos el tratamiento, hicimos un estudio para ver si hay tumor, no hay nada, ahorita estamos curados y pues olvídate, ¿verdad? Cambia su forma de ver la vida y si todos se hacen pues un poquito más activos y cambian sus metas, yo creo que sí es muy importante tener esa red de apoyo, tanto de la familia como de amigos, de médicos, que no solo somos nosotros, médicos de cuidados paliativos, porque muchas veces lo mandamos a cuidados paliativos y el paciente piensa, ya me están mandando con el de cuidados paliativos porque ya me voy a morir. Y no, ¿verdad? La verdad es que los médicos de cuidados paliativos se encargan muy bien de manejar el dolor, de manejar ciertos síntomas que tienen los pacientes, de tratar de mejorar su calidad de vida, independientemente de si son pacientes terminales o no. Entonces yo creo que pues sí, pues es muy difícil pues el diagnóstico, uno lo vive con los pacientes. Sí hemos tenido pues algunas pérdidas y sí me acuerdo pues de muchos pacientes que no se ganó la batalla. Desafortunadamente sí, pues a veces gana el cáncer, pero pues la lucha ahí está, ¿verdad? Y saben que siempre pues estamos ahí para apoyarlos en los que se pueda. Yo pues no soy psiquiatra ni nada de eso, pero sí a veces platicaba mucho ahí con los pacientes y todo acerca del tratamiento, tratar de darles ánimos, de que vean las cosas un poco diferentes desde su perspectiva. Te digo, porque la mayoría ya van pensando que cáncer se acabó. Se acabó y pues la verdad es que no, o sea, digo, no, nada de que se acabó, o sea, lo vamos a operar y luego lo vamos a mandar acá y luego lo vamos a mandar acá y luego lo vamos a vigilar y luego si vuelve a salir otra cosa lo volvemos a operar o lo mandamos, o sea, es una batalla, pero obviamente pesa mucho la actitud, pues tanto al paciente como a sus familiares y siempre tratamos de cambiarles eso, de ayudarlos, de darles la mano, porque a veces en el mundo de la oncología, pues también muchos médicos nos hacemos algo fríos y es así como, pues es que vemos esto diario, ¿sabes? O sea, no hay, o sea, se hace rutinario, sin embargo, tú puedes decirle en un día 100 veces a muchos pacientes que tuvieron cáncer, pero es la primera vez que el paciente lo está escuchando, entonces yo creo que es importante también ponerse en los zapatos del paciente y pues buscar el mayor apoyo, cómo podemos ayudarle, no solo como cirujano, sino también pues como persona, ¿verdad? Como apoyo, como médico a ese paciente y a esa familia, porque todos tienen muchas dudas, todos opinan y a todos les contestamos y tratamos de tener pues un acercamiento con los pacientes para tener un seguimiento adecuado,
porque también muchas veces se pierden, ¿verdad? Se los operas y les dices, no, lo tengo que mandar aquí. Y que con la cirugía pues ya están curados, y no. O sea, sí hay que darles un seguimiento adecuado. Sí, ese lado humano, doctor, que menciona, qué importante, ¿eh? Qué importante porque no, a lo mejor no todos lo tienen por esta parte que como menciona, pues a lo mejor en un día tuvo que dar tantas malas noticias y todo, pero volver a este lado humano y a esta empatía, ¿no? Que es el decir, ¿sabes qué? Tienes cáncer, pero vamos a luchar, pero está esta otra opción, pero podemos ir por este camino, porque muchas veces, como usted dice, tienen que darle ustedes los ánimos al paciente y reconfortarlo a lo mejor con ustedes, con su especialidad, en decir, podemos atacarlo de esta manera y tienes estas opciones, no desistas. Vamos a seguir. Entonces, eso también cambia mucho el pronóstico de la persona que es diagnosticada. Eso es, creo que, algo muy importante que las personas tienen que tener siempre en cuenta, ¿no? El poder dar este ánimo y el poder dar esta esperanza todavía, porque, pues, la esperanza es lo último que muere, como dice. Sí. Y ahorita que menciono, me acordé, y lo voy a traer otra vez, que menciona que algunos pacientes, pues, entran mucho en este tema espiritual que ustedes respetan también en esta parte, pero le ha tocado, doctor, un caso que diga, yo no sé, o sea, de repente estaba el cáncer y ya no, o sea, fue algo muy raro. ¿Cómo maneja este tema de que a lo mejor hay cosas que la medicina no puede explicar, ¿no? Se podría pues decir. Sí, han pasado cosas que dice uno, pues, ¿qué pasó, verdad? O sea, la verdad, sí hay cosas que, pues, no, toda la medicina se trata de corroborar conciencia y todo, pero sí hay cosas de repente que sí nos sacan un poco la duda, ¿no? De qué habrá pasado, o qué tipo de manejo se dio, o qué pasó, porque, pues, hace poquito me dio un paciente con un tumor de hígado, supuestamente, ya con biopsia comprobada y todo, y el paciente dice que, pues, es que el problema es que como yo no lo vi al principio, no sé si es verdad, entonces... Dice que fue ahí que se dio un manejo, no sé en dónde, ya más en el sur, y que le dieron un manejo y que estuvo con tal y tal, y de repente regresa porque se puso amarillito, pero eso fue hace como un año. Y ya tenía diagnóstico y todo. Entonces, no, pues se puso amarillo, hay que hacer estudios y todo. Y supuestamente tenía un hepatocarcinoma, y ahorita pues ya no hay datos de que tenga el hepatocarcinoma, pero sí se me hace un poco extraño que, pues no sé, ¿verdad? Es que él dice que le dieron un tratamiento, pero no sé, como no lo conozco de antes. Ajá. No Pero tiene sí. alguna, pero me imagino, ¿no? Porque a veces uno escucha historias o que otra parte, ¿no? Pues sí, que es más espiritual, más de fe, pero realmente pues la ciencia no lo puede corroborar, pero sí me llamó la atención ahorita que mencioné este tema de la espiritualidad y dije, vamos a platicar a ver si le ha tocado un caso que diga, caray, Que se haya curado así como por milagro. Ajá, Sí, casi, pues, ¿verdad? Pues no curado, pero sí, no sé si tenga que ver también, te digo, con la actitud del paciente, porque no es que yo diga, no, tienes que ser de tal religión o no, simplemente el paciente que tiene un apoyo espiritual, pues suele tener una actitud un poco diferente a un paciente que no, digámoslo así, ¿verdad? Que es esta parte que también ayuda, ¿no? A reconfortar pues el ánimo de Sí, la porque persona. están aceptando a final de cuentas el resultado que vaya a ser, ¿verdad? Y eso pues o sea, si le va bien, qué bueno, y si le va mal, pues el paciente sigue viviendo su vida con cierta calidad, ¿no? Porque aún el miedo sigue influyendo en este tipo de diagnósticos. Sí, claro, y yo creo, creas en Dios o no sé, ahora no trato de meter en cualquier religión que en creas. cualquiera, si a ti le dice que tienes cáncer, tú, pues inmediatamente todos instintivamente pensamos qué va a pasar después. O sea, si me iba a morir, ¿qué va a pasar después? O sea, y pues no sabemos, ¿verdad? Realmente. Digo, ese es un tema muy, muy difícil, muy controversial, pero pues sí, todos piensan, pues qué va a pasar después, ¿verdad? Y por ejemplo, pues cada tratamiento, como mencionamos, es diferente para cada persona, para cada tipo de cáncer, pero ¿cuáles serían los tratamientos a lo mejor, viéndolo del lado positivo, cuando eres diagnosticado y tienes en etapa 1, 2
¿Cuál sería el procedimiento, doctor? Bueno, dependiendo del tipo de cáncer, si estás en etapas tempranas, pues prácticamente en la mayoría son quirúrgicos. Digo, esas excepciones es cirugía, ¿verdad? Aquí, pues el más frecuente el de mama, y ahora lo que se hace es una cirugía más conservadora. Se ha tratado de desescalar un poco. Antes eran cirugías muy grandes, muy cruentas, se quitaba inclusive músculo. Ahora, pues si tenemos un tumor pequeño en una paciente, por ejemplo, de 80 años, un tumor de 1,5 centímetros en la mama, que tiene un subtipo histológico de buen pronóstico, que aquí sí varía qué tipos, porque dentro de los mismos cánceres hay subtipos. Entonces, en el cáncer de mama, por ejemplo, un tumor pequeño de mama, de buen pronóstico, que se detecta temprano, se lleva a cabo la cirugía y ya puedes inclusive, antes mandábamos ganglios de la axila para analizar. Si la paciente tiene 80 años, es un tipo histológico de buen pronóstico, puedes inclusive nada más hacer la cirugía y dejarlo en vigilancia, por ejemplo. Es muy diferente, por ejemplo, una paciente que llega y ya trae ganglios en la axila, o trae, el tumor está fijo a la pared costal, está muy grande, mide 6 centímetros. Esa paciente, pues de inicio no iría a cirugía, iría a tratamiento neoadyuvante, ¿verdad? Okay. Entonces sí varía de acuerdo a cada tipo de paciente, de diagnóstico. Sí varía bastante. Por ejemplo, en colon y recto, pues ahí sí depende de dónde está localizado el tumor. Si está muy pegado al margen anal o no, de qué tamaño está, si tiene metástasis, si no tiene metástasis, se puede ir directo a cirugía si es una etapa temprana también. En tiroides, pues la mayoría de los cánceres de tiroides se curan prácticamente con la cirugía. Afortunadamente, aquí en Chihuahua sí hay muchos nódulos tiroideos, mucho cáncer de tiroides, y la mayoría de los pacientes se curan pues prácticamente con cirugía. Y en ocasiones se les da, no es quimioterapia, es yodo radioactivo, y pues tienen buen pronóstico, ¿verdad? Es que digo, depende. Depende. ¿Puede volver a reincidir? Sí, cualquiera puede volver. Cualquiera. A crecer, a presentarse, sobre todo si es una etapa avanzada. O sea, por ejemplo, la paciente que te comentaba, paciente de 80 años, tiene un tumor pequeño en la mama, se le quita y listo, se deja en vigilancia y puede que no vuelva. Pero la paciente que ya tenía unos ganglios en la axila, el tumor estaba grande, el primario, se lleva tratamiento adyuvante, se lleva a cirugía, tiene buena respuesta, se lleva a cirugía y se quita, puede ser que tiene más riesgo de que vuelva el tumor, tanto en el mismo sitio o en la axila, ¿verdad? Es que depende también, te digo, del subtipo histológico, del grado, de si invade o no los ganglios, los linfáticos. Es muy variable, pero cualquier cáncer que ya se presentó tiene el riesgo de volver. Por eso los dejamos en vigilancia al menos 5 años, la mayoría de los cánceres, para estar vigilando al paciente cada 3-4 meses al inicio, estarlo revisando, estar tocando, estar pidiendo exámenes, y si detectamos algo, pues actuar temprano, ¿verdad? Realmente todavía es un camino largo por seguir avanzando en este tema, doctor, referente a la prevención, a la información de las personas, porque como sabemos, la medicina, ustedes como especialistas siguen estudiando, no se quedan en esto porque va evolucionando tanto la enfermedad como la medicina. Y en temas de prevención, doctor, ¿qué le gustaría que la gente escuchara? ¿Qué le gustaría dejar, sobre todo en este podcast que tratamos de informar, pero también esta parte de prevenir? Pues en cuanto a prevención, obviamente cambiando los factores de riesgo, que es, pues si fuman, dejen de fumar, si toman, dejen de tomar, que hagan ejercicio, una dieta balanceada, que tengan buen patrón de sueño, que tengan su tiempo para sí mismos, para su familia, o sea, llevar una vida equilibrada. Aparte de esto, es muy importante el tamizaje. Yo sí quiero que quede claro en esta charla, ya que estamos hablando un poquito más en cuanto a lo preventivo, en cuanto a la detección oportuna, para tener un mejor pronóstico. El tamizaje es, no porque estoy enfermo me voy a ir a checar. El tamizaje, de hecho, es en personas sanas, hacerse estudios para detectar algo a tiempo. Como ya lo comentamos, el cáncer, la mayoría de las veces en sus etapas iniciales no tiene síntomas. Y es un tumor que va creciendo ahí, a veces se le detectan, a veces no. O sea, hay pacientes que yo les comento, ¿se ha revisado sus mamas alguna vez? ¿Se ha checado su pecho o algo? No, nunca, o sea, no, ni siquiera ellas mismas las conocen. Entonces es importante que conozcamos nuestro cuerpo, el cáncer de piel, cáncer más frecuente, o sea, cualquier lesión que tengamos en la cara, estarla vigilando, usar bloqueador solar, hacerse los papanicoleos, hacerse las mastografías. Si tenemos antecedente de cáncer de colon, pues hacerse
o no, ¿verdad? Pacientes mayores de 50 años, hacerse su sangre oculta en heces. O sea, hay que estarnos revisando. La verdad es que la salud de cada persona es de cada persona. En el momento que seas un adulto mayor, que dependa de alguien más, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos. Y creo que si ahorita tú eres una persona que no tiene cáncer, que está sano, pues estás a tiempo de hacerte, pues de prevenir cualquier tipo de tumor que dependiendo de tus características se pueda presentar, ¿verdad? Y hacer un tamizaje, pues es súper importante. Todos los hombres mayores de 50 años, hacerse su antígeno prostático, el tacto rectal, pues estar vigilando, tratar de pelear eso, ¿verdad? Si hay antecedente de cáncer de tiroides en mi familia, pues de vez en cuando un ultrasonido de cuello. En cáncer de tiroides no hay tamizaje como tal, que realmente el cáncer de tiroides no tiene tanta mortalidad. Entonces, afortunadamente, hay pacientes que llegan con unas bolas bien grandes y piensan que no, pues tengo cáncer de tiroides, me voy a morir. No, no pasa nada, o sea, los operas, a veces se van a yo y listo, ¿verdad? No hay tamizaje como tal, pero si tienes el antecedente o si te tocas un nódulo en el cuello, hacerte un estudio de imagen. Ahora, ya eso es en cuanto a tamizaje. Ahora, si tienes síntomas, si te tocas una bolita en la extremidad, en las piernas, en los brazos, y ya tienes con ella, no sé, meses, y notas que empieza a crecer, está más durita, o sea, pues ir a que te revisen, ¿verdad? Porque la verdad es que los tumores de extremidades como sarcomas son muy bajos, no son muy prevalentes, menos en nuestro medio, pero pues si lo detectas así de 3, 4 centímetros, es muy diferente a que ya tenga 10 centímetros, ¿verdad? El tratamiento tanto oncológico como después de las cirugías va a ser pues diferente. ¿Qué más? Si tienes sangrados, sangrado transvaginal, sangrado transrectal, si tienes sangrado al orinar, todo eso te cambia la voz, cualquier síntoma que nos dé algo, se te atora la comida, al comer también en caso de tumores de esófago o algo, no hay que esperarnos, ¿verdad? Siempre hay que ir a que nos revisen, a que nos indiquen el estudio adecuado para poder detectar un tumor, porque es muy diferente hacer un diagnóstico temprano, el tratamiento es muy diferente y pues te va a ir mejor, vas a tener mejor calidad de vida y un pronóstico más bueno en comparación de si ya está avanzada la enfermedad. Y no, a lo mejor no seguir evadiendo con el tema de la edad, ¿no, doctor? Que también quiero que las personas que nos escuchen y sobre todo que los jóvenes que podemos cambiar esta cultura de la prevención, seamos conscientes de que no requerimos de llegar a los 50, a los 40, a los 70, o sea, realmente venir esta cultura de revisarte, de conocer tu cuerpo, como menciona, si hay algo que no se ve normal, que no, realmente hablarlo, realmente ir al doctor y descartar que no sea algo malo. Sí, claro, te digo, ahora como comentamos lo de, por ejemplo, en cáncer de mama, ya sé que habla mucho de eso, pero bueno, es que es de los más frecuentes. Si eres una mujer de 30 años y te tocaste una bolita en el pecho, pues no lo dejes, o sea, ve con un médico, hace un ultrasonido, a ver qué resulta, ¿verdad? O sea, no dejemos las cosas para después ahí. Te salió una bolita en la encía, te salió una bolita en la lengua porque hay cáncer de lengua. Es que hay cáncer pues prácticamente de todo. ¿No? Entonces, si ya tienes más o ganglios en el cuello, ya tienes más de 4 semanas, tomaste antiinflamatorio, no se quitan, se sigues tocando los boquitos, revísate. O sea, hay muchas maneras, hay muchos tratamientos y lo mejor es detectarlo temprano, ¿verdad? Obviamente si ya tienes ganglios en el cuello y es de un tumor de orofaringe o así, pues ya significa que la enfermedad se fue a los ganglios. Pero de todas maneras, pues es mejor es detectarlo antes de que sea irresecable o dependiendo del sitio donde esté el primario, ¿sí? Sí, el chiste es seguir dando esa batalla, doctor, en contra del cáncer y que como menciona, hay cáncer que ahorita como menciona el de pecho en las mujeres, que es el más frecuente y que realmente hoy en día es demasiado fácil hacerse un estudio para un chequeo, ¿no? Y que debemos de tener esta obligación todos y este compromiso con nosotros mismos de revisarnos y de tener conciencia de estar cuidando constantemente pues nuestro cuerpo, que realmente nos ayuda a todo, ¿no? Y poder evitar llegar a lo mejor a un diagnóstico ya no favorable, pero seguir combatiéndolo, doctor. Esa es la campaña que todavía tenemos, ese compromiso todos, ¿no? De poder llevar este tipo de información a todas las personas para que
se hagan a lo mejor algún estudio a tiempo, y si alguien está escuchando a lo mejor este episodio y tiene alguna duda sobre algo en su cuerpo anormal que detectó, que no tenga miedo, que vaya, y que a pesar del resultado que sea, puede haber todavía una esperanza, ¿no? Un diagnóstico positivo. Sí, claro, hay que afrontarlo, porque la verdad es que hay muchos pacientes que les preguntas que por qué no vino antes. No, es que yo no quería saber porque tenía miedo que fuera algo malo, pero pues sí fue algo malo. Y le digo, es que antes, pues a lo mejor estaba más pequeño, ¿verdad? Y se puede haber sido una cirugía pues menos agresiva, ahora que está pues mucho más grande, ¿verdad? No tener miedo, saber que pues ahora hay muchos tratamientos, como ya lo hemos venido platicando, dependiendo de la localización del tumor. Si notan algo extraño en la piel, por ejemplo, el cáncer de piel, pues es visible, o sea, tú ves una lesión y hay pacientes que llegan con lesiones muy grandes y le dices, ¿hace cuánto le salió? 2 años. Y dices tú, pues, ¿qué pasó en estos 2 años, verdad? ¿Por qué no te atendiste? ¿Por qué no fuiste con tu médico? ¿O por qué se esperan tanto tiempo? Lo mejor es en cuanto tú notas algo raro, ve con tu médico que te revise, y si te detecta algo extraño, pues ya te derivará con alguien de oncología, ¿verdad? Porque sí es muy importante dejar eso en claro. Ojalá que alguien esté escuchando y que esta plática le ayude a irse a hacer algún examen de tamizaje, alguna prueba, alguna biopsia o algo, para no dejar las cosas para después. El cáncer es ganarle al tiempo. Siempre les digo, en cuanto antes actuemos contra el cáncer es mejor. Yo no asusto a los pacientes ni les digo, si no te opero mañana, se te va a ir al pulmón. Obviamente no es así tampoco. Así no funciona el cáncer. Pero sí es, en cuanto ya tienes un diagnóstico, pues hay que hacer un plan de tratamiento. Ahora, ¿cómo te vamos a tratar si no tenemos un diagnóstico? Eso sí depende mucho del paciente. ¿Sí? Porque sí, y siempre pasa lo mismo. O sea, los pacientes creen, no, es que a mí no me va a pasar. Hasta que pasa. Entonces sí, espero que si alguien ahí por ahí está escuchando, que tiene pérdida de peso también, que no, inexplicable, porque pasa que los tumores de páncreas, los tumores de estómago, los de esófago no tanto, porque sí se les atora un poco la comida, pero muchas veces no dan síntomas hasta que ya están muy grandes. Y el síntoma inicial pues fue pérdida de peso. Entonces, estar pendientes de eso, buscar algún estudio de imagen, alguna revisión, y pues tratar de llevar un diagnóstico adecuado para un tratamiento adecuado en la etapa más temprana posible, ¿no? Y un estilo de vida, doctor, también. Sí, el estilo de vida favorable es muy para importante. todos. No hay que dejarlo para después ni para cuando ya tenemos pues este tipo de diagnósticos, ¿no? Lamentables. Sí, claro. Pues muchas gracias, doctor, por esta plática. ¿Algo más que desee agregar, que desee que las personas se queden a lo mejor un poquito con eso, aunque que no piensen que este es un regaño ni que es una llamada de atención y que se asuste? Al contrario, este tipo de pláticas es para abrir el panorama, para quitar esos miedos que muchas veces tenemos, porque obviamente todos al momento de hacernos un estudio, si nos entra ese miedito, ¿no? De que qué me va a salir, si me sale algo malo, pero hay que enfrentar ese miedo porque puede salvar nuestra vida. Sí, claro. Yo quiero que les quede como recordatorio que, bueno, un diagnóstico temprano en el cáncer no es algo, o inclusive aunque no sea temprano, no es el final. Es el inicio de otra etapa obviamente en la vida del paciente, en la vida de los familiares, pero no significa que es el final. Y el diagnóstico oportuno pues nos da un poco más de esperanza también, ¿verdad? Porque sí tiene mayor probabilidad de que el paciente le vaya mejor y que busque la curación, que es lo que pues todos los oncólogos buscamos, ¿no? Entonces la detección temprana, el tamizaje, tenerlo en cuenta todos, buscar por mi edad, y soy una mujer de 45 años. Sí, bueno, pueden escuchar el podcast o pueden buscarlo y decir, me toca hacerme estos estudios. Ir a hacerse los estudios, revisarse, autoexplorarse, conocer bien su cuerpo, y cualquier cosa que detecten, pues acudir al médico, ¿verdad? Acudir con los especialistas siempre será la mejor opción, nada de andar buscando en redes sociales. Esta es una plática de orientación y pues cerramos este episodio de Pregunta a los Expertos recordando algo muy importante. La oncología nos recuerda que la medicina va más allá del tratamiento, implica prevención, diagnóstico oportuno y un acompañamiento integral. Y detectar a tiempo puede marcar la diferencia, como lo platicamos,
Y pues agradezco profundamente al doctor Carlos Núñez. Muchas gracias, doctor, por esta plática. Y nos vemos en otro episodio más de Pregunta a los Expertos.